El empleo en el futuro, yo creo que es un tema que como yo, los estudiantes, pensamos cada día porque de nada nos serviría cumplir nuestras carreras si no vamos a tener un empleo en el futuro. El día de hoy les voy a explicar el empleo cómo va a ser en el futuro tocando temas muy importantes. Primero vamos con una pregunta muy importante. ¿Cómo crees que será el futuro? O más fácil aún, ¿crees que el mundo va de mejor a peor? Las personas que creen que el mundo va a peor significa que piensan que va a haber una educación más desigual y que va a haber mayor división entre ricos y pobres. Y de lo contrario, las personas que piensan que el mundo va mejor pueden pensar que el mundo va a ser más igual. La pobreza extrema. Antes de tocar el empleo en el futuro, quiero hablarles sobre la pobreza extrema porque hay muchas personas que piensan que se va a erradicar y otras personas que no. Primero que todo, en 1960 la pobreza extrema tocaba un 60% de la población. Hoy en día toca solamente un 10% de la población mundial, significa que hemos mejorado bastante. Esto significa que la riqueza mundial hoy en día no se separa entre ricos y pobres, sino que se agrupa hacia el centro. Otro tema como la educación, ¿habremos mejorado o habremos empeorado? En 1960, más o menos la mitad de la población tenía una educación básica. Hoy en día más del 80% tiene una educación básica. Hemos mejorado. Si con estos datos estadísticos nos estamos dando cuenta que el mundo va hacia mejor, ¿por qué muchas veces tenemos la sensación de que va hacia peor o que estamos igual que ayer? A esto se le llama pesimismo social, que es cuando no sabemos bien sobre un tema, sobre la población, tendemos a pensar que estamos igual que ayer. El salto que hemos tenido hacia un mejor mundo hace 200 años ha sido gigantesco. Y obviamente hay muchas razones por las cuales hemos pegado este salto, pero una que es para mí la más importante es la revolución industrial. La primera revolución industrial empezó en 1820 con el primer motor creado a vapor. Ahí empezó a cambiar todo. Después llegó la revolución de la electricidad, que ahí ya se creó el teléfono y los automóviles, porque sí, los automóviles, los primeros, fueron eléctricos. Como tercera revolución industrial tenemos todo lo que tiene que ver con los ordenadores, procesadores, computadores. Estas revoluciones industriales tuvieron un impacto muy positivo en el mundo. Impactos como que dejaron de existir los artesanos. Los artesanos fabricaban de pronto ropa, muebles. Bueno, ellos se encargaban de hacer todo el proceso. Lo fabricaban, lo terminaban y después lo vendían. Todo esto cambió porque empezaron a existir los trabajos especializados. Lo que normalmente hacía un artesano, que era diseñar, fabricar y vender, lo empezaron a hacer 3 personas distintas, especializadas en cada proceso. Con este cambio se creó que los trabajos eran mucho más rápidos y efectivos, pero para entrenar a estos trabajadores especializados se creó el sistema educativo moderno que existe hoy en día. Con esto los trabajos especializados era mucho más fácil producir cosas, entonces el precio de los productos básicos empezó a bajar. Como empezó a bajar, las fábricas empezaron a producir todo en cantidades. Estas revoluciones industriales trajeron una nueva idea hacia el mundo, que se llama el círculo virtuoso. ¿Qué es este círculo virtuoso? Es un círculo en el cual consta de 4 pasos. Entonces, como era mucho más fácil producir productos, las empresas fabricaban todo al por mayor. Esto conllevaba a que hubieran trabajos mejores pagados. Entonces, ahí va el segundo ciclo de este círculo. Después es que como las personas tienen mejores sueldos, al tener un buen empleo, van a comprar más. Y después de esto, viene a que como pueden comprar más, las empresas se ven muy beneficiadas y así es un círculo en el cual va avanzando todo el tiempo. Este círculo virtuoso creó lo que hoy en día llamamos la clase media, que una persona puede tener un coche, televisión y pues un departamento donde vivir. Era como mis padres me lo decían, que no somos ni ricos, pero tampoco somos pobres. Y se acuerdan que al empezar el video yo les mencionaba que el mundo ya no estaba dividido entre ricos y pobres, sino que se estaba agrupando hacia la clase media. Es por este proceso de círculo virtuoso. En una de las etapas de este círculo virtuoso estaba que le subían los salarios a las personas porque estaban especializadas para trabajar en la empresa. Pero a una persona se le ocurrió una manera más fácil de no subirle el salario a las personas, entonces empezaron a deslocalizar. ¿Qué es deslocalizar? Que llevaban las empresas hacia otros países donde los sueldos eran mucho más bajos. Esta idea suena mal porque la deslocalización es para no pagarle un mayor salario a las personas, pero esto creo que en los países en desarrollo se disminuyera la tasa de la pobreza extrema, porque había muchos más empleos para las personas en esos países en vía de desarrollo. Para resumir desde lo que he hablado y para no aburrirlos, en resumidas cuentas es que el mundo va hacia mejor y que pues todo se está agrupando hacia tener una clase media. Aquí es donde empieza la problemática del video, porque como les hablé que el círculo virtuoso creó muchos trabajos, las revoluciones industriales trajeron un buen impacto al mundo y que íbamos hacia mejor,
está cambiando. ¿Por qué? Porque ya no estamos ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera revolución industrial, ya estamos pasando a la cuarta. Como les venía explicando en los trabajos especializados, una persona, digamos, pongamos el ejemplo de un coche. Una persona se encarga de hacer las puertas, otra persona las llantas, otra persona el volante, el motor, cualquier parte del vehículo, ¿sí? Era un trabajo especializado y repetitivo. Hoy en día, en esta cuarta revolución industrial, los robots y las máquinas son tan eficientes que ellas pueden hacer ese mismo trabajo y que ya no nos necesitan. ¿Qué ventajas tienen las empresas para tener, en vez de una persona, una máquina o un robot que hacen el mismo trabajo de nosotros, no cobran un sueldo y no descansan? Cuando hablamos de que los robots van a reemplazar los trabajos repetitivos y especializados, significa que va a desaparecer la clase media. Esto va a tener que haber una brecha muy grande entre la clase alta y la clase baja. A esto es donde va la charla, que la inteligencia artificial, los robots, los ordenadores, como lo quieras llamar, nos van a robar el trabajo en un futuro. Primero se empezaron a cargar con los artesanos, como les venía explicando, después empezaron con la clase media. Esto de que los robots nos van a quitar el trabajo se le llama la automatización del trabajo. Según estudios, en 4 años, con esta automatización del trabajo, se van a destruir más de 75 millones de empleos, pero dicen que se van a crear más de 150 millones de empleos. Ya voy a explicarles esto. Y en todo tipo de empresas pasa lo mismo. En una empresa que tengan que tener, digamos, personas contadores, personas que administren, van a haber ordenadores que pueden hacer todo este proceso sin necesitar a una persona que lo haga, pero obviamente van a necesitar una persona que maneje todo este sistema operativo. O sea, se van a crear nuevos trabajos y de clase muy alta, muy bien pagados, pero esto también tiene un problema, que este tipo de empleos requiere un estudio muy avanzado, sinceramente, y requiere de mucho dinero para llegar a conseguir este tipo de trabajos. Como se están creando empleos de clase muy alta, empleos muy bien pagados, y les venía explicando que se está desapareciendo la clase media, también se están creando unos empleos de clase muy baja, pero son unos empleos que puede acceder cualquier persona, pero son empleos que un robot no puede hacer, pero empleos muy mal pagados, como lo tendría que ser un domiciliario. A esto es donde quiero llegar en toda la charla, que con la automatización del trabajo se está creando solamente empleos muy bien pagados de clase muy alta y empleos muy bajos que están muy mal pagados. No como antes, que había una escalera que cualquier persona podía llegar de un empleo bajo y como existía la clase media iban subiendo hasta llegar a una clase alta, que era algo posible, o personas que simplemente se quedan en la clase media. Aquí no, se está desapareciendo esta brecha y solamente van a crearse 2 tipos de trabajos. Con esta división de trabajos que se está creando, estamos volviendo a lo que yo les venía explicando al comienzo de la charla, que antes el mundo era muy dividido entre ricos y pobres y que estamos yendo hacia un mundo mejor, hacia un mundo con esa menos división entre la riqueza, pero esto está volviendo como si estuviéramos retrocediendo en el tiempo. Todo esto que les he venido explicando, en la universidad nosotros nos están educando para poder llegar a un empleo el cual un robot nos va a poder reemplazar y que va a hacer el trabajo mejor que nosotros. Entonces pues yo como estudiante es un tema el cual me genera un vacío y pues genera un temor si a la hora de graduarme va a haber un robot que pueda hacer lo que yo hago y muchísimo mejor. Entonces nada, esta charla era para dejarles como un poco del panorama que se va a vivir en un futuro y pues para saber cómo qué sería bueno estudiar y para que tengan todo muchísimo más claro.